Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias por el santo honor y el sagrado privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Señor, gracias por darnos a Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Padre, bendiga a todos aquellos y aquellas que reciben este mensaje en esta hora. Prepárenos y habilítenos para estar en su presencia. Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Háblenos, Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica y estamos enfocados en el Antiguo Testamento en el título El Día de Jehová. ¿Qué es el Día de Jehová? En los temas anteriores mostramos y demostramos a través de la Biblia que los perfiles que presenta Jehová en el Antiguo Testamento se ven claramente en la persona de Cristo Jesús. Por tanto, ¿es Jehová Cristo? La respuesta es afirmativa, sí. Si se habla del Día de Jehová, entonces se está hablando del Día de Cristo. Lo hermoso de esto es que el Día de Jehová, el Día de Cristo, el Día de la ira de Dios, tiene que ver con la segunda venida. Cuando estudiamos apocalíptica bíblica, descubrimos que a través de la apocalíptica, Dios le revela a la humanidad lo que los hombres no saben, lo que los hombres no conocen. Y cuando nos detenemos para estudiar apocalíptica bíblica, descubrimos perfiles maravillosos y gloriosos de Cristo Jesús. Estamos repitiendo en cada presentación los lugares en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento donde aparece la apocalíptica bíblica, para bendición de todos. Tome su Biblia, vaya al libro de Isaías, capítulos 24 al 27, y ahí encuentra apocalíptica bíblica. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39. En Daniel, capítulo 2 y capítulo 7 al 12. En Joel, capítulo 2 y 3. Y en Zacarías, capítulo 9 hasta el capítulo 14. En el Antiguo Testamento, ahí está la apocalíptica bíblica. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, Mateo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y todo el libro del Apocalipsis. ¿Por qué es tan importante esto? Por el tiempo en el cual vivimos. Necesitamos estar claros en lo que es la apocalíptica bíblica para conocer, para comprender y para entender los planes de Dios. Estamos trabajando, repito, con la frase el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, el gran día de Jehová. Y esta frase tiene mucho que ver con los juicios en el Antiguo Testamento que Dios hacía, pero escatológicamente o estudiando el tiempo del fin tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Como el apóstol Pablo dice, la segunda venida de Jesús es nuestra esperanza bienaventurada. Dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Nosotros estamos viviendo al final de los tiempos. Estamos viviendo en los postreros días, como dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, Cristo vino para dar a conocer el misterio de Dios. El Evangelio de la Gracia, dar a conocer la revelación de Dios. Cristo vino para dar a conocer a Dios. Ahora estamos viendo en el Antiguo Testamento brevemente lo que dice acerca del día de Jehová. Acto seguido, veremos en el Nuevo Testamento cómo se habla de ese día de Jehová. Y entonces, si nos bendice el tiempo, si nos bendice Dios con suficiente tiempo, entraremos en asuntos un poquito más serios. ¿Por qué estamos haciendo esto? Número uno, porque según la palabra de Dios y conforme al cumplimiento de los tiempos y conforme al cumplimiento de las profecías, debemos levantar nuestra frente en alto porque nuestra redención está cerca. Todo apunta, todo señala que Cristo viene pronto. Y nosotros decimos, alabado sea el nombre de Dios. Vamos rápidamente para dar un paseo, un pantallazo por el Antiguo Testamento acerca del día de Jehová. ¿Cómo lo dicen los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Cómo los presentan a grosso modo? En el libro de Amós, en el capítulo 5, el versículo número 18 hace una declaración fuerte e interesante. Amós, capítulo 5, versículo 18 dice, ay de los que desean el día de Jehová. Y pregunta, ¿para qué queréis este día de Jehová? Y si entonces indica, señala, será día de tinieblas y no de luz. El día de Jehová. En Isaías capítulo 13, versículo 6 y versículo 9, nos dice algo acerca de este día de Jehová. Estamos haciendo un breve repaso de cosas que ya vimos por amor a los que no estuvieron. Versículo 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Versículo 9, estamos en Isaías capítulo 13, verso 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando Cristo venga por segunda vez. Los muertos en Cristo resucitarán primero, serán transformados, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y los que viven serán transformados. El Señor Jesús estará en las nubes de los cielos, y allí ascenderemos a recibir al Señor en el aire. Pero cuando partamos para el cielo, todos los seres humanos que queden en la tierra quedarán muertos. Solo quedarán en esta tierra sola, vacía, el diablo y sus demonios. La Biblia nos sigue diciendo acerca de este día de Jehová en el libro de Joel. Joel, capítulo número 1. Joel, capítulo 1, versículo número 15. Joel 1.15, recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo, lo que dice Dios, lo que dice la Biblia. Como decía Jesús, escrito está. Joel capítulo 1, versículo 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. En el capítulo 2, versículo 1 al 3 de Joel, dice la Biblia, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Recuerde que los castigos de Jehová sobre los enemigos en el Antiguo Testamento lo llamaban el día de Jehová. Y al final de la historia, el castigo final de Dios sobre los malos se llama el día de Jehová, el día de la ira de Jehová.
el día de Jesucristo, como veremos en un momento. Cuando seguimos leyendo la Biblia, hay alguien más que se hace presente y es el profeta Sofonías. Mire usted lo que dice Sofonías, capítulo 1, versículo 7. Estamos presentando un resumen de algo que ya habíamos presentado. Dice el versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. El día de Jehová. Cuando venimos al Nuevo Testamento, mire qué cosa hermosa. En el Nuevo Testamento entonces empezamos a ver otros títulos para el día de Jehová. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5 nos habla acerca de este día de Jehová, pero ahora presenta títulos distintos, pero es el mismo día. Dice Romanos capítulo 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El día de la ira. ¿Qué significa esto? Significa que habrá un momento donde Dios destruirá todo lo que destruye la tierra, todo lo que hace daño al pueblo de Dios. La ira de Dios se define como la manifestación del todopoderoso Jehová, destruyendo lo que destruye su creación, destruyendo lo que hace daño a su pueblo. La ira de Jehová se manifiesta para volver las cosas como eran al principio. Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios restaurará todas las cosas, manifestará su ira para restaurar todo para la gloria de su nombre. Por eso el cristiano vive con esperanza. Muy pronto el Señor acabará con todo lo que daña a sus hijos. Mire qué interesante le llama Jesús a este día de Jehová. San Mateo capítulo 10, versículo 15. San Mateo capítulo 10, versículo 15. Estamos haciendo un breve repaso de algo que ya presentamos para entrar en los trabajos de hoy. Mateo capítulo 10, versículo 15, dice el verso 15, dice Jesús, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El día del juicio. Ese día de Jehová se conoce como el día de la ira de Dios. Ahora Jesús se le llama el día del juicio. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 14, aquí tiene un título muy interesante que tiene que ver con la cristología apocalíptica. 1 Corintios capítulo 1, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 1, 14, dice 1 Corintios capítulo 1, el versículo 14. Habla de el día del Señor Jesús. Presenta nada más y nada menos que el día de Jehová como el día del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que ese día de Jehová se identifica con el día del Señor Jesús. Corregimos, 2 Corintios capítulo 1, versículo 14. Dice Pablo, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. Y dice Pablo, para el día del Señor Jesús, el día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día del juicio, y ahora dice el día del Señor Jesús. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 6, nos habla también de este día. Si se menciona tanto en la Biblia y si es tan importante para Dios, tiene que serlo para nosotros también. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, el día de Jehová, el día de Jesucristo. Jehová es Cristo, Cristo es Jehová. Alabado sea el nombre de Dios.
En Mateo capítulo 7, el versículo 22, mire lo que dice el Señor Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 22. Las evidencias muestran y demuestran que el día de Jehová es el día de Jesús. Es la segunda venida. San Mateo capítulo 7, versículo número 22. Dice Mateo capítulo 7, versículo 22, lo siguiente. Mateo 7, 22 dice Jesús: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En aquel día, dice Jesús, aquel día, el día de su venida. Mire qué interesante se pone esto. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vivimos en un tiempo difícil donde lamentablemente, triste y dolorosamente, los ataques en lo que vemos, lo que olemos, lo que oímos, lo que comemos y lo que tocamos, ha ido conformando los cerebros de los seres humanos de manera tal que está pasando como en la época de los escribas y los fariseos. Jesucristo no solo les habló, sino que vino personalmente y caminó por la tierra. Les enseñó, les instruyó, les mostró su propia vida. Pero los programas mentales eran tan fuertes, tan terribles, que ni le conocieron ni le creyeron. Una mente que se escapa a la palabra de Dios puede ser tan atrapada por el diablo que en aquel tiempo ni siquiera la presencia misma de Jesús logró despertarles. Y ahora que estamos al final de la historia, la gran pregunta: ¿qué pasará? Hablando acerca del día del Señor, dice Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice él: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y sigue diciendo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y sigue diciendo Pablo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y dice Pablo: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Estamos aguardando la venida del Señor Jesús. Entonces, estemos preparados. No sigamos durmiendo. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La segunda venida de Jesús, la bendita esperanza. En San Juan capítulo 6, versículo 39, mire usted lo que dijo el Señor. San Juan capítulo 6, versículo 39. Dice la palabra de Dios: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El día de Jehová, el día del Señor, el día de Jesús, ahora nos habla también del día postrero. El día postrero. Día de la ira, día del juicio, el día del Señor Jesús, el día de Jesucristo. Aquel día, el día del Señor vendrá, el día postrero, todo hablando de la segunda venida de Cristo Jesús.
De allí la importancia de trabajar para la gloria de Dios con el conocimiento del Señor Jesús. Muy bien. Cuando vamos a la Biblia, en el libro de San Mateo, capítulo 25, capítulo 24, capítulo 25, el Señor presenta las 5 parábolas del tiempo del fin. Pero en el capítulo 25, el versículo número 31 y 34, mire usted lo que dice Jesús. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, la segunda venida. El Señor Jesús viene a rescatar, viene a redimir, viene a llevar a su pueblo al reino de los cielos. El apóstol Pedro se hace participante también de la explicación de este maravilloso día, el día del Señor, el día de Jehová. Dice segunda de Pedro, en el capítulo 3, los versículos 13 y 14, recuerde, hay un problema en la mente humana. Triste y lamentablemente, la mente humana ha sido tan bombardeada, tan trastornada, tan programada para rechazar la Biblia. Ha sido enfocada en el secularismo, en lo que no es de Dios, en lo mundano. Y la palabra de Dios es la única herramienta en las manos del Espíritu Santo para cambiar una mente secular en una mente que refleje a Cristo. Salir de lo secular para venir lo espiritual. Triste y lamentablemente, se ha creado una cultura tan espantosa que muchos creen que pueden adorar a Dios de cualquier manera. Eso es una trampa. Usted no puede adorar a un Dios santo con una mente secular. ¿Qué ha ocurrido en el mundo de hoy? En el mundo de hoy vemos que lamentablemente se ha levantado mucho el asunto de ser religioso en detrimento de ser cristiano. La religiosidad rebaja los principios bíblicos a lo que la gente quiere. Eso es peligroso, eso es diabólico. ¿Cómo usted puede rebajar los santos principios de Dios para que la gente esté cómoda y esté contenta? Si la gente está cómoda y contenta, entonces usted lo está condenando a que se queden en este mundo. Sin santidad nadie verá al Señor. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos engañemos. No nos engañemos. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13, versículo 14, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, dice él, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha. La iglesia tiene en su haber la familia de Dios. Sí, en la iglesia hay trigo y cizaña, eso es claro. Sí, la cizaña será recogida por los ángeles, cortada y quemada, sí. Pero amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos estar despiertos, necesitamos ser avisados y entender Romanos capítulo 12 y entender el mensaje de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto inteligente, vuestro culto sabio. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, no se acomoden en este mundo,
No se enmarquen en este mundo. No se sumerjan en este mundo. No tengan una mente secular. No sean mundanos. Enfóquense en el Señor. Y Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación de vuestra nous, renovación de la mente. Es la Biblia, la palabra de Dios, que renueva la mente, que te da la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice Pablo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. No nos engañemos. Si nos estamos enmarcando en el mundo, si estamos siendo cada vez más mundanos, si nuestra vida es semejante a la gente del mundo, si vivimos sumergidos en las cosas del mundo, entonces no tenemos la mente de Cristo. Necesitamos volver a la Biblia para que el Espíritu Santo produzca en nosotros esta renovación. Volver, cambiar, transformar para ser nuevamente. Renovación de vuestro entendimiento, renovación de la nous. Eso solo ocurre a través de la palabra de Dios. Eso no lo da ni la psiquiatría, ni la psicología, ni la consejería. Ningún ser humano puede producirlo. Lo produce el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, que inspiró la Biblia y nos hace participantes de un nacimiento incorruptible. El apóstol Pablo dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos prepararnos para la venida del Señor Jesús, el día de Jehová, el día del Señor. En la Biblia se presenta frecuentemente el concepto de que Dios entra en juicio con los habitantes de la tierra. Mire qué interesante es esto de la segunda venida, del día de Jehová, del día de juicio, del día del Señor Jesús, que en la palabra de Dios, en Judas, Judas, versículo 14 y versículo 15, mire lo que dice. Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc. Recuerde que Judas, hermano de Jacobo, también era hermano de Jesús. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y dice el versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc hablando de la segunda venida antes que Cristo viniera por primera vez y definiendo los términos. ¿A qué viene? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Convictos, ¿qué significa convicto? Un convicto es un acusado. Y dejar convicto. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, presenta las pruebas, las evidencias de una manera que el culpable tiene que quedarse callado. Eres un pecador, aquí están las evidencias. Y entonces la obra del Espíritu Santo, como dice el Señor Jesús, es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Amigo, amiga, necesitamos en esta hora abrir nuestra mente a la palabra de Dios para que el Santo Espíritu que la inspiró haga el trabajo en nosotros. No sigamos engañados. No se entra al cielo de cualquier manera, eso no es verdad. La gracia de Dios nos alcanza y la gracia de Dios nos transforma. Necesitamos entender esto antes que venga el día de Jehová, el día de juicio, el día del Señor Jesús. Enoc profetizó acerca de ese día. Mire qué interesante dice Isaías. Isaías capítulo 66, versículo 15, versículo 16. La Biblia es un manantial. Isaías capítulo 66, versículo número 15 y 16.
Dice Isaías 66, versículo 15. Dice la palabra de Dios, Isaías 66, versículo 15 y 16. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Recuerde lo que leímos en Romanos 12:5, el día de la ira de Dios. Dice el versículo 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. El Antiguo Testamento hablándonos acerca de la segunda venida. Jeremías capítulo 25, versículo 30 a 31. Necesitamos prepararnos para la venida del Señor. Jeremías capítulo 25, versículo 30, versículo 31. Mire lo que dice la Biblia. Tú, pues, Jeremías capítulo número 25, versículo 30 a 31. Dice el Señor hablando a Jeremías, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones, Él es el juez de toda carne, entregará los impíos a espada, dice Jehová. El gran día de juicio, el gran día de la ira, el día de Jehová. Y llama la atención lo que presenta Daniel, aquel día al Señor haciendo juicio. Daniel capítulo 7, versículo número 10. Daniel capítulo 7, versículo 10. La Biblia es un manantial maravilloso. Dios está haciendo juicio. Dice Daniel capítulo 7, el versículo número 10. Tenemos la bendita esperanza del Señor. Daniel 7, 10. Dice el versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó. Estamos viendo el juicio investigador. Cuando esto termine, entonces veremos al Señor en las nubes de los cielos. Y aquí terminamos esta partecita con Joel, capítulo 3, versículo 12 al 16. Recuerde, el método bíblico gramático descriptivo lo único que intenta es presentar a usted y a su mente la palabra de Dios. Como decía Jesús, escrito está. Amigo, amiga, necesitamos levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Joel capítulo 3, versículo 12, dice el verso 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y dice ahora, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y dice el versículo 16, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. La manifestación de Dios es destrucción, condenación, juicio para los malos, pero es redención, salvación, esperanza para los que se entregaron a Él, los que le creyeron, aquellos que aceptaron su palabra. Cuando venimos donde el Señor Jesús y nos sentamos para hablar con Él, el Señor Jesús habló acerca del juicio, el juicio final. El Señor Jesús dejó las cosas bien en claro. Si nosotros estamos al final de la línea, al final de la escalera, si estamos mirando ya
los albores de la venida del Señor, deberíamos tener una actitud completamente diferente. Vamos rápidamente para ver cómo lo dice el Señor Jesús y cómo nos advierte, cómo nos llama la atención. San Mateo capítulo número 10, versículo 11. Dice San Mateo capítulo 10, versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Jesús está hablando de la predicación del Evangelio a sus discípulos. Y mire lo que dice el versículo 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, dice Jesús, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Sodoma y Gomorra fueron quemadas. Y Cristo dice que aquellos que rechazan la predicación del Evangelio, a aquellos que rechazan su mensaje, el castigo será más tolerable que para Sodoma y Gomorra. Así que Sodoma y Gomorra están en una lista peligrosa hasta en el tiempo del fin. En San Lucas capítulo 10, recuerde el método bíblico, gramático, descriptivo, recuerde el modo, la manera del sermón bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. No tiene nada que ver con el predicador, no tiene nada que ver con el que está presentando la palabra. Tiene todo que ver con el Señor, con su palabra, con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús. San Lucas capítulo 10, mire lo que dice Jesús. Versículo 13 al 15, San Lucas capítulo 10, versículo 13 al 15. Ponga cuidado. Dice el versículo 13. San Lucas capítulo 10, versículo 13 al versículo 15. Dice Jesús, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas, los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Y dice Jesús, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades será abatida. El Señor Jesús dejando bien en claro la seriedad de su venida, la seriedad del día del juicio, de su manifestación, la seriedad de que viene pronto para poner las cosas en su lugar. ¿Cómo es posible que la gente piense, crea que se va a preparar al final? De allí lo lamentable cuando dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, que muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera el demonio, en tu nombre echamos, y el Señor dice, a ustedes yo no lo conozco, quítense de ahí, hacedores de maldad. Arregle sus cosas ahora, amigo, amiga, hermano, hermana. Ponga sus cosas en orden ya, porque el Señor viene por segunda vez. Y cuando el Señor se manifieste no es para que usted se prepare, es porque ya el tiempo se acabó. San Mateo capítulo 12, versículo 36, las palabras de Jesús. Dice San Mateo capítulo 12, versículo 36. La Biblia, amigo, amiga, es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Mateo capítulo 12, versículo 36, dice el Señor, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En el capítulo 16 de San Mateo, versículo 27, dice el Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a su praxis, conforme a la vida que vivió. Conforme a la manera que se condujo. La praxis, uno de mis temas favoritos. Vaya a la página lavozdelconsolador.org y busque todas las series sobre la praxis. Vaya al canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, y busque todos los sermones sobre la praxis. Encontrará un manantial. Si Cristo viene a hacer juicio conforme a la praxis, es
urgente, es de vida o muerte conocer todo lo que se pueda acerca de la praxis, porque es acerca de eso que el Señor hará juicio. San Mateo capítulo 24, versículo 30-31, Jesús repite una y otra vez acerca del día del juicio. Dice Mateo 24, versículo 30, versículo 31. Recuerda, apocalíptica bíblica. Entonces, dice Jesús, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y añade, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el un extremo del cielo hasta el otro. Levantemos la cabeza, levantemos la frente. Nuestra redención está cerca. No más lamento, no más frases desanimadoras. Todas estas cosas que están pasando, toda esta vorágine de cosas, lo que hace que te anuncia que el Señor está a las puertas. Levanta la cabeza. San Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. El Señor Jesús presenta esos dos grupos, un grupo a la derecha, un grupo a la izquierda. Mateo capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquellas 5 parábolas del tiempo del fin hablan de una tardanza. Sí, se ha tardado, pero lo anunció. Número 1, ladrón en la noche. Unos velaron y otros no, 2 grupos. Número 2, siervo fiel y prudente y el siervo malo, 2 grupos. Pero recuerde, tardándose el esposo, el siervo malo dijo, mi Señor tarda en venir. Número 3, las 10 vírgenes. El Señor tardó y todas se durmieron. A todas se le apagaron las lámparas. Habló de una tardanza. Sí, ha tardado. Pero como dice Pedro en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La urgencia de la segunda venida en cada generación, la urgencia de la segunda venida en cada periodo histórico, para que cada ser humano en su época se prepare para la venida del Señor. No es cuándo vendrá Jesús. Esa no es la gran pregunta. La gran pregunta es, ¿cómo acepto la promesa de su venida? Por eso me encanta mucho el nombre de nuestra iglesia. Iglesia Adventista del Séptimo Día, Adventus. No es un futurum, no es un evento que depende de, no señor. Adventus habla de un evento que viene, que vendrá, que se cumplirá por encima de lo que se haga o no se haga. El Señor vendrá. Si usted se arrepiente, vendrá. Si usted no se arrepiente, viene. El Señor viene. ¿Y cómo serán los días cuando el Señor venga? Como los días de Noé, como los días de Lot. Da dolor y tristeza los días de Noé. Familia fiel, Noé y su familia. Los hijos de Noé y su esposa y las esposas de sus hijos. Como en los días de Noé, la gran mayoría corriendo al secularismo, la gran mayoría embarcados y enfrascados en las cosas de este mundo, la gran mayoría con una agenda personal, pero Noé y su familia enfocados en el cumplimiento del deber y la palabra de Dios, como en los días de Noé. San Marcos capítulo 8, versículo 38. Dice Marcos 8, 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, la segunda venida.
San Lucas capítulo 9, versículo 26, la Biblia es un manantial, es un libro de esperanza. Esperanza, podemos creerle a Dios. San Lucas capítulo 9, versículo 36, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vieron al Señor Jesús en la transfiguración. Así vendrá el Señor Jesús transfigurado como Rey de Reyes y Señor de Señores, en toda la gloria de su majestad. Cuando estudiamos al apóstol Pablo, encontramos cosas gloriosas y maravillosas. En la próxima entrega, la próxima presentación, veremos a Pablo hablándonos de estas cosas. Recuerde, el día de Jehová, el día de Jesucristo es lo mismo, la segunda venida lo mismo. Usted y yo, en este tiempo, debemos enfocarnos y levantar la cabeza para ver al Señor en las nubes de los cielos. Me gusta como Pablo nos dice, Romanos capítulo 11, versículo 33, Pablo nos habla acerca de la ciencia de Dios, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y entonces en el capítulo 13, versículo 11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, y dice Pablo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos ahora. Querido papá, querida mamá, querido hijo, querida hija, ya es tiempo de tener todo listo para recibir al Señor en el aire. La gente se está llevando de que el programa aquel, que el diagrama aquel, Mire, amigo mío, prepárese hoy. Vendrá como ladrón en la noche. Vendrá cuando no se le esté esperando. Y aunque usted no lo crea, en este momento hay una gran cantidad de personas llamadas cristianas que no lo están esperando. Porque están diciendo, tiene que cumplirse esto, tiene que cumplirse aquello, tiene que cumplirse esto otro. Déjese de cuentos, Jesús viene cuando le dé su gana. Y justamente vendrá cuando le dé la gana, cuando no lo estén esperando. No, que espérate. En este momento, la gran mayoría de los que se llaman cristianos no lo están esperando. ¿Cómo lo sabemos? Por la actitud que tienen. Estudie, por favor, esas 5 parábolas del tiempo del fin. Ladrón en la noche. No están preparados para la venida. Siervo fiel y prudente y siervo infiel. El siervo malo maltrata al siervo fiel. Crítica con maltratos y todo tipo de mojiganga contra los que están tratando de hacer algo. Las 10 vírgenes, todo el mundo está durmiendo. Parábola de los talentos. Los que tienen 5 están produciendo 5, los que tienen 2 produciendo 2, y el que le dieron 1 fue y lo escondió. Esperando la venida del Señor, trabajando, esperando al Señor ocupado. No sentado en una silla cuando ven el Señor, no, es tiempo de trabajar. Y se fue lejos, dice la parábola. Significa que iba a tardar en volver, pero volvió. Y finalmente, ovejas y cabritos. Amigo, amiga, el día de Jehová, el día de Jesucristo, la segunda venida, ¿está usted listo para irse con Él si viene hoy? ¿Quiere usted que el Santo Espíritu venga y le convenza de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quiere usted que el Señor haga el milagro de la regeneración, la conversión, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento en la vida suya? Si usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra, gracias por la obra del Espíritu Santo. Señor, gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Dios Santo, despiértenos antes que sea demasiado tarde. Que el Santo Espíritu venga a nuestra vida con su espada bendita y corte en pedazos esta secularidad de secularismo, esta vida tan extraña, Señor. Que el Santo Espíritu ilumine nuestra mente y nos despierte. Y entonces, Padre querido, a través de su palabra, conozcamos a Cristo Jesús. Y conociendo a Jesús, conocerle a usted. Y entonces,
haga posible en nuestra vida, Padre querido, que le amemos con toda la fuerza de nuestro ser, que le amemos con todo nuestro corazón, que le amemos sobre todo, Señor. Nos rendimos a usted, le entregamos la vida, le entregamos la mente, la voluntad, le entregamos la conciencia, le entregamos todo, Señor. Por favor, despiértenos antes que sea muy tarde. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.